CNN Radio, siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en Con Sentido Común. Esto es CNN Radio Rosario. Vamos a conversar ahora con el doctor Mauro Tamaño, que es médico, está en San Pablo, en Brasil, es rosarino, y vamos a charlar con él sobre qué está pasando en Brasil, ¿no? Están llegando noticias muy preocupantes, muy, muy complicadas sobre contagios de COVID-19 con aparentemente un pico de contagios que es aproximadamente 30% más alto que el pico del año pasado. Algo extraño pasa con nosotros acá en Argentina. Chile también está, al mismo tiempo que está vacunando a enorme y gran velocidad, está teniendo algún rebote. Afortunadamente acá en Argentina eso por ahora no está pasando, pero en estos países la situación se complica incluso con la ocupación de los hospitales. Así que le vamos a pedir a Mauro que nos haga un pantallazo de las cosas que suceden en Brasil. Doctor Tamaño, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, Marcelo Fernández. Hello, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, un poco la presentación, ¿qué es lo que está pasando en Brasil, desde donde llegan noticias bastante preocupantes, por cierto? Bueno, Marcelo, hace 2 semanas empezamos a ver un aumento en la procura de los hospitales, en las guardias. Algunos hospitales aumentó 300% el número de consultas en las guardias, y eso llevó también a un aumento de pacientes internados, un aumento de pacientes también internados en terapias intensivas. Hoy el Estado está con más de 90% de las camas ocupadas de terapias intensivas. Tenemos 63 ciudades en el estado acá de San Pablo que ya no tienen más camas, así que la situación es bien compleja porque estamos al borde del colapso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuál es la explicación, Mauro, de esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué está sucediendo? ¿Sale una nueva cepa un poco más agresiva en cuanto a contagio? No sé si más letal, pero más contagiosa. Esa podría ser una explicación, pero ¿cuál sería si no? Tenemos 2 teorías, ¿no es cierto? Cuando vos tenés un brote así dentro de una pandemia, hay 2 teorías. La primera, que es esa nueva cepa brasilera que nació en Manaus, ¿no es cierto? Que es P1 y P2. Y por otro lado, la falta de responsabilidad por parte de la sociedad en adoptar las medidas de precaución. Acá el carnaval, hace unos 15, 20 días atrás, teníamos la fiesta de carnaval. Se suspendieron las fiestas oficiales de Río, de San Pablo, de las principales ciudades, pero la gente viajó, la gente se reunió, la gente se hicieron fiestas clandestinas. Imagínate que el sábado el gobernador de San Pablo estaba estableciendo la zona roja en todo el estado, y el jueves se encontró una fiesta clandestina con más de 500 personas, fiesta de jubilados con más de 150 personas. Entonces, por parte de la sociedad hay una irresponsabilidad total, y que me parece que lo que hablábamos acá, como sociedad fallamos, ¿no es cierto? Porque esa falta de responsabilidad lleva a que hoy se tomen medidas más drásticas en comercios, en escuelas, en iglesias, y eso está perjudicando a todo el mundo, ¿no es cierto? Mauro, ¿qué tipo de medidas se están tomando entonces? ¿Se está cerrando otra vez? ¿Se está volviendo de fase para atrás? Sí, se estableció primero cuando hace un año atrás se establecieron zonas, ¿no es cierto? Dependiendo del número de pacientes que estaban internados, se realizaba la flexibilización o no dentro de la ciudad. Entonces, frente a un aumento de números, se llegó a la zona roja. Pero mismo así, la gente no respetando, ahora se pasó a una nueva fase más cruda, que es la fase, acá se llama roja, que sería la parte violeta, donde se cerraron todos los comercios que no son esenciales, solamente
están abiertas farmacias, supermercados, y hay restricción de circulación a partir de las 8 de la noche en la ciudad. Uh-huh. ¿Se espera que esto sea más grave? Por supuesto, las medidas tratan de buscar que no sea así, pero lanzado como está, Mauro, ¿se espera que la cantidad de contagios siga creciendo, la cantidad de fallecidos siga creciendo en las próximas semanas? Sí, Marcelo, no sabemos dónde va a ser el pico. El ex ministro de Salud, que salió esta semana, tiene una predicción de más de 3.000 muertos por día. Hoy estamos entre 1.800 a 2.000 muertos diarios. Particularmente acá en el estado de San Pablo, se muere una persona cada 5 minutos. Entonces, todavía no sabemos a dónde va a llegar esto. Uh-huh. Para tener una idea, en uno de los hospitales donde trabajo, ayer se inauguró una nueva terapia intensiva para COVID. Tenemos 6 terapias intensivas solamente para pacientes con coronavirus, de los cuales más del 50% de los pacientes están intubados graves. Uh-huh. Leíamos hoy en las noticias que Brasil está comprando 100 millones de vacunas o de dosis de Pfizer y 38 millones de Johnson & Johnson. Más allá de este anuncio, ¿cómo va el stock? ¿Cómo está el stock? ¿Y cómo va la logística de vacunación en Brasil, Mauro? Hasta ahora llegamos a vacunar un 5% de la población. Se inició la vacunación aquí en enero con la vacuna china, que era CoronaVac. Hubo bastante burocracia para autorizar, ¿no es cierto?, las vacunas. Ahora se agilizó en las últimas semanas. El Estado firmó varios acuerdos con Pfizer, AstraZeneca, Moderna, y liberó que la iniciativa privada compre e importe directamente vacunas para vender acá para los hospitales y farmacias. El ministro de Salud dijo que ya tiene pedido más de 400 millones de dosis. Brasil tiene más de 200 millones de habitantes y se precisan primera y segunda dosis. En términos generales de vacunación, Brasil está en el 5º puesto por un número de cada 100.000 habitantes, pero necesitaríamos que eso sea más rápido, ¿no es cierto?, con seguridad. Uh-huh. Y sobre el personal de salud, tu caso en particular, ¿están vacunados? ¿Están vacunando? ¿Cómo es la situación de la gente que trabaja en salud? La campaña de vacunación empezó exactamente en el Hospital de Clínicas de San Pablo para toda la gente médica, auxiliares, técnicos y toda gente que está trabajando en los hospitales. Los hospitales, tanto públicos como privados, hicieron varias campañas y ya conseguimos vacunar a todos los agentes de salud. Ahora se comenzó a vacunar la gente, los jubilados, más de 70 años, y ahora empezó en la falla etaria de 60 años. Uh-huh. El sistema y la logística de vacunación es ordenada, es coherente, tiene lógica, o como ha pasado en algunos países, el nuestro inclusive, ha sido más bien anárquica. No, eso no, fue bastante transparente. El problema de Brasil es que es un país continental, ¿no es cierto? Es muy grande. Sí. Para llegar a determinados lugares se hace muy difícil la logística. En lugares que nada más llegas por avión o por barco. Entonces, eso también dificulta uso de algunos tipos de vacunas, principalmente a de Pfizer, que el cuidado es menos 72 grados, y en algunas capitales y ciudades de acá de Brasil no tenés ese tipo de capacidad de almacenamiento, ¿no es cierto? Pero ha sido bastante transparente por el cuanto. Mauro, hace mucho que no venís por Rosario, sos rosarino, ¿verdad? Sí, soy de Rosario. Estuve en Rosario en noviembre. En noviembre estuve con mi En familia. noviembre. ¿Y de qué barrio sos? Bueno, nací en el centro, en calle Paraguay, entre Urquiza y San Lorenzo. Ah, muy bien.
Belsen. Bueno, muy bien. Te quiero agradecer mucho las explicaciones que nos diste y el tiempo que nos has dedicado. Ha sido muy gentil, ¿eh? No, imagínate, Marcelo, siempre es un placer hablar con la estatal. Muy bien, que sigan las cosas mejorando por allá entonces y no al revés, como parece estar medio complicado el panorama, que la cosa vaya para bien, Mauro. Sí, Marcelo, es como vos decías, me parece, escuchando amigos, viendo relatos de gente de Argentina, familiares que salen, que hay show. Me parece que hay que todavía, esto no terminó, hay que respetarlo. El mundo entero tuvo una segunda onda. Me parece que Argentina también no va a tener esa segunda onda y hay que estar preparados. Sí, sí, hay que prepararse, no hay que relajarse. En Argentina parece haber cierta relajación. También es difícil entender cómo teniendo a Chile con un brote, a Brasil con un brote, a Paraguay con una situación también complicada, Argentina viene con niveles de contagio relativamente bajos, relativamente bajos. Ojalá siga así. Esta enfermedad, Mauro, no sé si vos coincidís, a lo mejor no, tiene un montón de cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Un montón de comportamientos que todavía no descubren un patrón, por lo menos para la que no estamos en medicina. No, es totalmente el tipo de presentación que puede tener la enfermedad y las secuelas, no solamente el número de muertos, sino las secuelas que deja esta enfermedad. Todavía no sabemos dónde estamos y qué estamos tratando, ¿no es cierto? Tenemos muchas complicaciones post-COVID que a veces son más invalidantes, ¿no es cierto?, que otras enfermedades. Uh-huh. Estaba haciendo un cálculo. En un año hice más de casi 300 traqueostomías, una traqueostomía por día. Eso es un número asustador. Pero eso por cuestiones vinculadas con el COVID, Mauro. Por cuestiones de COVID, problemas de tráquea, estenosis, intubación prolongada. Estamos viendo coagulación dentro de los vasos que no se ven en otro tipo de enfermedad. Como vos decís, hay tantas presentaciones del nivel vascular, nervioso, respiratorio, todos los días es una sorpresa. De nuevo, muy amable, muchas gracias, muy gentil. No, imagínate, siempre a disposición de ustedes. Una fuerte abrazo para todos. Adiós, hasta luego, muy amable. Bueno, hemos conversado con el doctor Mauro Tamaño, es médico rosarino, vive en San Pablo, trabaja en San Pablo y nos contaba cómo está la situación allí en Brasil, bastante bravo, por cierto.